Bienvenidos una vez más, amantes del terror, el misterio y lo oculto. Esta noche viajamos hacia lo desconocido, confrontamos nuestros miedos más profundos. Desde los albores del tiempo, la humanidad ha anhelado lo extraño, lo inquietante. Nos reunimos alrededor de fuegos parpadeantes, susurramos historias de criaturas de la noche, fantasmas que vagan por ruinas antiguas. Estas historias nos cautivan, nos recorren escalofríos por la espalda. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene lo macabro que nos atrae? ¿Por qué buscamos la oscuridad? Quizás sea la emoción de lo desconocido, la descarga de adrenalina del miedo. O tal vez, solo tal vez, sea un vistazo a algo más allá de nuestro entendimiento. La historia está plagada de relatos de lo inexplicable. Las civilizaciones antiguas adoraban a dioses y monstruos. Contaban historias de espíritus y demonios. Estas leyendas tenían un propósito. Explicaban el mundo que los rodeaba. Ofrecían consuelo frente a lo desconocido. Incluso hoy, en nuestro mundo moderno, estas historias persisten. Hemos reemplazado las fogatas con pantallas de televisión, mitos antiguos con leyendas urbanas. Pero la fascinación permanece. La necesidad de creer en algo más allá de nosotros mismos. ¿Por qué nos atrae la oscuridad? ¿Qué secretos esperamos descubrir? Acompáñenme, queridos oyentes, a medida que profundizamos. Exploremos la historia del horror, desentrañemos los misterios de lo oculto y enfrentemos la oscuridad dentro de todos nosotros. Nuestros ancestros temían a la noche, veían la oscuridad como una bestia hambrienta, llena de terrores invisibles, entidades desconocidas. Sus historias reflejan este miedo primario, cuentos susurrados de generación en generación. Los mitos antiguos a menudo presentaban criaturas de la oscuridad, vampiros, hombres lobo, demonios. Estos seres encarnaban nuestros miedos más profundos, se aprovechaban de nuestras vulnerabilidades, nuestro miedo a lo desconocido. Los griegos hablaban de Hades, un inframundo sombrío gobernado por los muertos. Los egipcios temían a Apep, un dios serpiente que devoraba almas. Estas historias, aunque diferentes en detalle, comparten un hilo conductor. Nos recuerdan que no estamos solos en la oscuridad. Algo observa desde las sombras. Estos ecos antiguos aún resuenan hoy. Permanecen en nuestra literatura, nuestras películas, nuestras pesadillas. ¿Por qué? Porque en el fondo no hemos cambiado tanto. Todavía tememos lo que no entendemos, y la oscuridad aún conserva su atractivo. A medida que las civilizaciones evolucionaron, también lo hicieron sus miedos. Lo sobrenatural adoptó nuevas formas. Ya no eran solo monstruos acechando en las sombras. Ahora era la oscuridad dentro de nosotros mismos lo que temíamos. La Edad Media dio origen a historias de brujería y posesión demoníaca. Estas historias hablaban de un tipo diferente de miedo, el miedo a lo desconocido interior, el miedo a perder el control. Piensen en los juicios de brujas de Salem, una comunidad atenazada por la paranoia. El miedo volvió vecino contra vecino. Las acusaciones volaban como dagas en la noche. La oscuridad no era un monstruo en el bosque, estaba en sus corazones. Los victorianos, obsesionados con la muerte y el más allá, celebraban sesiones de espiritismo. Intentaban comunicarse con los muertos. Buscaban respuestas en la oscuridad, pero a menudo encontraban algo más, algo inquietante, algo que les respondía con susurros. Estos susurros nos siguen, atormentan nuestro presente, nos recuerdan que el pasado nunca desaparece del todo.
vive en las sombras y a veces extiende la mano para tocarnos. Algunas historias se niegan a morir, resuenan a través del tiempo, nos hacen cuestionar qué es real, qué es leyenda. El conde Drácula, un hombre susurrado con miedo, una criatura de la oscuridad. ¿Pero es real o solo un producto de nuestra imaginación colectiva? Vlad, el Empalador, inspiró la creación de Bram Stoker. Era conocido por su brutalidad. Empalaba a sus enemigos en estacas. Frankenstein de Mary Shelley cuenta un tipo diferente de historia, la creación de la vida y sus consecuencias. El monstruo de Frankenstein es una figura trágica. Estas historias aún resuenan hoy. Apelan a nuestros miedos primarios. Nos recuerdan que a veces los monstruos más grandes somos nosotros mismos. No todas las historias de terror se limitan a libros y películas. Algunas acechan en las sombras de nuestro mundo. Misterios sin resolver. Eventos inexplicables. Estos son los casos que nos mantienen despiertos por la noche. El Triángulo de las Bermudas. Un lugar donde barcos y aviones desaparecen sin dejar rastro. Algunos culpan a las anomalías magnéticas. Otros susurran sobre abducciones extraterrestres. La verdad sigue siendo esquiva. La desaparición de Amelia Earhart, una audaz aviadora, todavía nos persigue. Desapareció sobre el Océano Pacífico en 1937. Su avión nunca fue encontrado. Su destino, un misterio. ¿Qué le sucedió? ¿Se estrelló? ¿Fue capturada? Las preguntas persisten. Jack, el Destripador, aterrorizó Londres en 1888. Se aprovechó de mujeres en las sombras de Whitechapel. Sus horribles asesinatos conmocionaron al mundo, pero a pesar de innumerables teorías, su identidad sigue siendo desconocida. Estos casos nos recuerdan que el mundo puede ser un lugar oscuro e impredecible. Hay fuerzas en juego que no comprendemos, misterios que desafían toda explicación, y a veces la verdad es más aterradora que la ficción. ¿Por qué nos sentimos atraídos por las cosas que nos asustan? ¿Qué nos impulsa a mirar hacia la oscuridad, incluso cuando nos hiela los huesos? La respuesta se encuentra en lo profundo de la psique humana. Es un instinto primario, un eco de nuestros ancestros. El miedo es un mecanismo de supervivencia. Nos advierte del peligro, nos prepara para luchar o huir. Pero el miedo puede ser intoxicante. Desencadena adrenalina. Nos hace sentir vivos. Piensen en la última vez que vieron una película de terror. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero no podían apartar la mirada. ¿Por qué? Porque el miedo, en un entorno controlado, puede ser estimulante. Nos permite afrontar nuestros miedos, poner a prueba nuestros límites. Y en estos entornos controlados, encontramos una extraña comodidad. Nos enfrentamos a nuestros miedos sabiendo que no son reales. Pero la emoción, la adrenalina, eso es muy real y es adictivo. El horror, a diferencia de cualquier otro género, nos obliga a confrontar los aspectos más oscuros de nosotros mismos, nuestros miedos, nuestras ansiedades, nuestros instintos más profundos y primarios. Sostiene un espejo frente a nuestras almas y nos obliga a confrontar lo que vemos. Piensen en los monstruos clásicos del horror. Los vampiros, con su insaciable sed de sangre, hablan de nuestros propios deseos ocultos. Los hombres lobo, atrapados entre el hombre y la bestia, representan la dualidad de la naturaleza humana. Los fantasmas, eternamente atados al mundo de los vivos,
encarnan nuestro miedo a la muerte y a lo desconocido. Estos monstruos no son solo producto de nuestra imaginación, son reflejos de nosotros mismos. Encarnan la oscuridad que reside en todos nosotros. Y al confrontar a estos monstruos en la ficción, confrontamos la oscuridad dentro de nosotros mismos. Pero también hay un extraño consuelo en esta comprensión. Al reconocer la oscuridad dentro de nosotros mismos, obtenemos una mejor comprensión de nosotros mismos. Aprendemos a aceptar nuestros defectos, nuestros miedos, nuestras imperfecciones, y al hacerlo, nos convertimos en seres humanos más completos. Más allá de la adrenalina y la introspección, hay otra razón por la que lo oculto, lo inexplicable, continúa fascinándonos. Es la emoción de lo desconocido, la tentadora posibilidad de que haya más en este mundo de lo que parece. Vivimos en un mundo obsesionado con la lógica y la razón. Un mundo donde la ciencia busca explicar cada misterio, pero en el fondo, una parte de nosotros anhela algo más allá de nuestra comprensión, algo mágico, algo aterrador. Los misterios sin resolver, los fenómenos inexplicables, nos ofrecen una visión de ese otro mundo, el mundo más allá de nuestra comprensión, el mundo donde todo es posible. Y quizás ese sea el atractivo final de lo oculto. Nos recuerda que no tenemos todas las respuestas, que todavía hay misterios ahí fuera esperando ser resueltos, y que a veces lo más aterrador de todo es lo desconocido. Hemos viajado esta noche, amigos, al corazón de la oscuridad. Hemos explorado los rincones sombríos de la historia, la mitología y la psique humana. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Qué verdades hemos descubierto? Quizás la lección más importante sea esta: la oscuridad nunca desaparece del todo. Nos rodea, incluso en los días más brillantes, acecha en las sombras, esperando su momento para emerger, y a veces reside dentro de nosotros. Pero la oscuridad no es algo a lo que temer. No del todo. Es parte de lo que somos. Es la fuente de nuestros miedos, sí, pero también de nuestra fascinación, nuestra creatividad, nuestro deseo de comprender el mundo que nos rodea, lo oculto, lo sobrenatural, lo inexplicable. No son solo historias, son reflejos de nuestra propia humanidad. Nos recuerdan que todavía hay misterios en este mundo, cosas que todavía surgen en la noche, y que a veces lo más aterrador de todo es lo desconocido. Desde los albores del tiempo, los humanos han estado contando historias sobre dioses y monstruos, héroes y villanos, historias que explican lo inexplicable, historias que nos reconfortan en la oscuridad. Estas historias, transmitidas de generación en generación, forman la base de nuestras culturas, dan forma a nuestras creencias, alimentan nuestra imaginación y nos recuerdan que no estamos solos. Las historias de lo oculto, en particular, ocupan un lugar especial en nuestra conciencia colectiva. Apelan a nuestros miedos primarios, desafían nuestras percepciones de la realidad y nos obligan a confrontar la oscuridad que reside en todos nosotros. Estas historias seguirán contándose, evolucionarán, tomarán nuevas formas, pero nunca morirán realmente, porque son parte de nosotros. Son nuestro legado, un legado de sombras. Al encontrarnos en el precipicio de lo desconocido, recordamos nuestra propia mortalidad, la fragilidad de la vida, lo inevitable de la muerte. Estas son verdades incómodas, verdades que a menudo tratamos de evitar. Pero lo oculto, lo sobrenatural, nos obligan a enfrentar estas verdades de frente. Nos recuerdan que hay fuerzas en juego en este mundo que no comprendemos,
fuerzas que pueden crear y destruir. Y sin embargo, frente a estas fuerzas abrumadoras, encontramos fuerza. Encontramos valentía. Encontramos la voluntad de seguir buscando respuestas, de seguir explorando lo desconocido, porque al final es la búsqueda en sí misma lo que importa, el viaje al corazón de la oscuridad, la búsqueda del conocimiento, la búsqueda de la verdad. Y mientras sigamos buscando, cuestionando, explorando, la llama de la curiosidad nunca se extinguirá.